Muy buenas tardes, voy a hacer, mi nombre es Pablo Tabango, voy a hacer mi aporte al foro de funciones polinominales. Entonces, la explicación de funciones polinominales, ¿no? ¿Qué es una función polinominal? Una función polinominal es una función que tiene la forma a(n)(xn) más a(n-1) elevado a la xn-1, y al final vamos a tener los términos a la 1x más 0. Este 0, ¿por qué? Porque el coeficiente después de a1 será el número 0. ¿No? Entonces, ejemplos de esto son el polinomio o la función p1 de x cuadrado más x sexta menos 3x cubo más 2x cuadrado más 3. Esta es una función polinominal. El orden, no, aquí no es cierto, lo único que tenemos que hacer es cambiar el orden para que quede desde el mayor hasta el menor, pero esta función sigue siendo una función polinominal. Una cosa muy interesante aquí es que el valor de x cuarta no se encuentra aquí y tampoco el de x, pero sigue siendo una función polinominal. ¿Por qué? Porque x a la cuarta lo que único que tiene es coeficiente 0 y por lo tanto es igual a 0, y x tiene también coeficiente 0 y por lo tanto es igual a 0, pero sigue siendo una función polinominal aunque estos sean igual a 0. Otra función polinominal es 2x cuadrado más 3x menos 5, que es una función cuadrática, es decir, que una función cuadrática también es una función polinominal. Otra función polinominal es x al cubo y x al cuadrado. Este es la más simple de las funciones cuadráticas y esta es la más simple de las funciones cúbicas. Pero siguen siendo funciones polinominales. Lo que sucede aquí es que el valor de x cuadrado y de x, como en este caso, están multiplicados por un coeficiente 0, y aquí igual el x a la 1 con exponente 1 está multiplicado por un valor 0. El término independiente también es 0 y aquí también es 0. Para poder hacer un bosquejo de la gráfica de una función polinominal, nosotros tenemos estos ejemplos para saber cuándo la forma de una función polinominal dependiendo del coeficiente del término que tiene el exponente más alto. He puesto yo aquí estos cuatro ejemplos donde el coeficiente, por ejemplo, aquí es 3 y aquí también es 3, aquí es 2 y en este de aquí también es 2, solamente con la finalidad de observar el gráfico, ¿no? El gráfico de x al cubo es este que tenemos aquí. Si ustedes pueden observar, si ustedes pueden observar, cuando viene del infinito positivo en x, también de y viene del infinito positivo y, perdón, negativo en este caso, y en este caso, ¿no es cierto?, se va hasta x, se va hasta el infinito positivo, y y también se va hacia el infinito positivo, ¿no? Esto es porque el coeficiente de este término, que es el principal, es positivo, es el número 1, es positivo. Pero cuando es negativo, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a tener aquí que x tiende a ser positivo, porque se va hacia la derecha, pero y se va hacia abajo, entonces tiende a ser negativo. Aquí sucede lo contrario, ¿no es cierto? X tiende hacia el infinito negativo y y tiende hacia el infinito positivo. Entonces, de esta manera yo puedo decir, ¿no es cierto?, esta función es creciente cuando este es positivo, cuando el coeficiente es positivo, y es decreciente cuando el coeficiente es negativo. En el caso, esto es cuando una función tiene un coeficiente impar. Cuando tiene un coeficiente par, como el caso de x cuadrado o de menos de x cuadrado, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Este es el gráfico de x cuadrado. X tiende a ser, viene desde infinito negativo, bien está infinito negativo, y y también viene de infinito negativo, ¿sí? Aquí x se va hacia infinito positivo y y también se va hacia infinito positivo. Perdón, aquí es infinito positivo, ¿no? Viene de infinito positivo y esto, ¿no es cierto?, para una función que tiene un exponente par y coeficiente positivo. Las funciones que tienen
exponente par, siempre vienen, tienden, ¿no es cierto?, a ser se abren hacia arriba. Así es como se suele nombrar, ¿no? ¿Qué sucede cuando este coeficiente es negativo? Es el reflejo de esta función en realidad, ¿no? Yo puedo observar que bien x viene de infinito negativo y y también viene de infinito negativo. Ya. Aquí x se va hacia el infinito positivo y y también se va al infinito negativo. Entonces esa es la diferencia. Aquí nosotros tenemos x, y positivo, positivo, y aquí y positivo, y el único que es negativo es x. Aquí sucede lo contrario. X negativo, y negativo, y negativo, y x positivo. Entonces eso sucede. ¿Por qué sucede? Porque el coeficiente del término que tiene el exponente mayor es positivo, o en este caso es negativo. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los ceros de una función polinomial. Cuando yo tengo una función polinomial, los ceros de esta función son los puntos de cruce con el eje x, es decir, por donde se cruza la función con el eje x. Por ejemplo, si yo tengo la función x cubo más x cuadrado menos x menos 1, ¿no es cierto? Lo que yo tengo que hacer para encontrar los ceros es encontrar factores que pueda yo igualarlos a 0. Porque yo igualo la función a 0 y voy a encontrar los ceros. Por factorización de factor común por agrupación, yo he realizado esta transformación de la función, sacando el factor común aquí x cuadrado por x más 1 menos x más 1, y luego sacando otra vez factor común x más 1 multiplicado por x cuadrado menos 1, siendo x cuadrado menos 1 una diferencia de cuadrados, me queda x más 1 por x menos 1 por x más 1 igual a 0. ¿No es cierto? Como se repite, me va a salir lo mismo. Entonces igualo x más 1 igual a 0, y me va a quedar que x1 es igual a menos 1, y x menos 1 igualo también a 0, y x2 va a ser igual a 1. Entonces yo puedo ir formando una tabla donde yo digo los ceros de la función son x igual a 1, y igual a 0, menos 1 igual a x igual a menos 1 y igual a 0. Solamente con estos datos ya puedo observar así en un gráfico rápidamente que los puntos menos 1 y 1 son puntos de cruce. Como yo sé que esta función es positiva en el primer coeficiente, va a ser una función creciente, es decir, de aquí hacia arriba. Además, es cúbica, y yo sé que esta función, ¿no es cierto?, va a pasar por este punto, desde el infinito, algo va a suceder por aquí y luego se va a ir hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces lo que me va a suceder aquí, ¿no es cierto?, lo voy a lograr primeramente con este número 1, que va a ser el punto de cruce con el eje y, cuando x es igual a 0, y es igual a menos 1. Y ya tengo otro punto. Este no es el gráfico definitivo porque me hace falta saber dónde es que esta función va a girar hacia este punto y dónde va a girar hacia el punto de crecimiento, ¿no? O sea, esta función va a ser más o menos algo como esto, ¿no? Que lo vamos ahora a lograr observando y tanteando cuáles son los puntos máximos y mínimos. Muy bien, ahora vamos a ver los máximos y los mínimos. Los máximos y los mínimos son puntos de inflexión donde esta función cambia su monotonía, es decir, decreciente pasa a ser decreciente, o de ser decreciente pasa a ser creciente. Es decir, puntos como estos, por ejemplo. Supongamos que yo tengo una función como esta. Desde este punto que está aquí es un punto de inflexión donde la monotonía, por ejemplo, aquí cambia, ¿sí? Siendo creciente pasa a ser decreciente. Supongamos que el otro punto está aquí, se va así, aquí podría tener otro punto de inflexión y así. Entonces estos puntos de inflexión se llaman máximos o mínimos. ¿Por qué se llaman máximos? Porque alcanzan los puntos más altos, ¿no? Este es el máximo, son relativos, este es el máximo en este caso, ¿no? Y este se llama un mínimo porque está hacia abajo. Bueno, esto, ¿no es cierto?, solo para conocer cómo es
qué son los máximos y los mínimos de la función. En nuestro ejemplo, x cubo más x cuadrado menos x menos 1, nosotros tenemos ya tres puntos, que son los puntos de cruce en el eje x menos 1 y 1. Para poder encontrar los máximos y los mínimos se necesita ser un poco más específico con otro tipo de matemáticas que se llama cálculo diferencial. Es mucho más exacto. Pero en este caso, cuando nosotros estamos haciendo con puntos de la función, debemos ser un poco prolijos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo observar que un punto máximo o mínimo va a estar entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir dando valores a x, tanteando hasta encontrar estos puntos. Pero fíjense aquí, por ejemplo, cuando yo hago f de, no es de 1.5, es de un medio, de menos un medio, perdón, que está entre 0 y menos 1. Cuando yo hago esta, voy a encontrar este f de menos un medio, me sale menos 3 octavos. Este valor es negativo, quiere decir que está por acá. Y si yo sigo probando con números que se acerquen a menos 1, van a seguir saliendo negativos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el punto, yo deduzco de que el punto máximo aquí va a ser el punto 1 en x, 0 en y. Y el otro punto, también haciendo un tanteo, cuando yo hago f de un valor menos a un tercio, me va quedando menor y aquí también menor. Entonces, en el tanteo que yo hago en la tabla, obtengo el punto, el valor de un tercio en x, y obtengo el valor máximo mínimo aquí en y, que es menos 1.19. Entonces, encontrando estos puntos, que van a ser en este caso un mínimo, y este de aquí que va a ser el máximo, entonces yo puedo darle forma a esta función. Esta función va a ser, recuerden que la función, todas las funciones polinomiales son curvas, excepto la función lineal, que tiene la forma ax más b. Entonces esta va a ser una curva de esta forma, así, ¿no es cierto? Va a pasar por el punto y igual a 0, perdón, x igual a 0, con una curva de esta forma. Va a llegar hasta este punto de inflexión y luego va a subir, pasará por el punto 0 en x, 1 en x0 en y se va hacia arriba. Y entonces he obtenido la gráfica de esta función, que tiene esta forma. Así, ¿no es cierto?, podemos nosotros graficar una función polinomial. Esta es una función simple, que es muy fácil de graficar, pero como les había dicho antes, para poder realizar este gráfico en un futuro, vamos a aprender con el cálculo diferencial cómo podemos encontrar los máximos y los mínimos de una forma más simple y más exacta. Esto es de todo lo que puedo hablar sobre las funciones polinomiales. Muchas gracias, este es mi aporte para el foro de este segundo bimestre.